Esperamos, hoy chicos tenemos que... había quedado un ejercicio. ¿Se acuerdan que les había yo dicho una preguntita, que es una pregunta que puede ser para final? ¿Qué era? Para que la piensen. Era, a ver, esperen que yo la tengo anotada acá. Si un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas puede ser compatible determinado. A ver si la pensaron. Habíamos hecho de tres ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora yo les digo, de dos ecuaciones con tres incógnitas, si puede ser compatible determinado. ¿La pudieron pensar o la pensamos ahora antes de arrancar con esto? A ver, la pregunta es así. ¿Un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas puede ser compatible determinado? ¿Qué les parece a ustedes? Dos ecuaciones con tres incógnitas, y puede ser compatible determinado. A ver, pensemos. El rango de la matriz A, ¿cuál es lo máximo que podría ser? Si tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, o sea, tiene De dos 2 por 2. ¿Cómo? De 2 por 2 sería De la 2, o sea, de 2 por 2, entonces el rango sería 2. 2. ¿No? Entonces, el rango máximo que podría tener A es 2. A' también 2. O sea, es compatible. Pero ¿cómo es con respecto al número de incógnitas? Yo dije, dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Puede ser compatible determinado? ¿Qué les parece? Acuérdense de Roger Frobenius. No, rango, para mí te no. quedaría como compatible e indeterminado. Eso, exactamente, sería compatible e indeterminado. Porque el rango de A puede ser igual al de A', pero va a ser menor que el número de incógnitas. Entonces nunca va a ser compatible determinado. Miren estos ejercicios, este tipo de ejercicios que está bueno para un cuestionario, porque no tiene que hacer tanta cuenta y es muy conceptual. ¿Quedó claro? Bueno, chicos, hoy tenemos una clase, está mal que se los diga de entrada, pero es así, que es bastante teórica, media pesada. Está todo en el apunte, que es el concepto de espacio vectorial, que es muy importante, porque con esto vamos a llegar al concepto de base. Pero estas primeras nociones que yo les tengo que dar son como medio pesadotas. Están todas en el apunte, yo después se los cuelgo sin ningún problema, si es que no está colgado. Es la unidad esta que va a relacionar espacio vectorial, el concepto de base, y después viene transformación lineal, autovalores y autovectores. Está todo relacionado. Y todo muy relacionado con sistemas, porque en definitiva nos van a quedar para resolver sistemas de ecuaciones lineales. A ver qué me están diciendo. ¿Qué me están diciendo? Todavía no la subieron, Mariana. Bueno, yo la subo. La subo para nuestra comisión, por lo menos. Tendría que estar subida porque hoy varias comisiones empezamos. Bueno, igual acá la tienen, vamos leyendo de acá. Lo que haga falta escriban en el pizarrón, no hay ningún problema. Entonces, el primer concepto que vamos a dar, ¿qué es un espacio vectorial real? ¿Qué es un espacio vectorial real? Que se lo suele denominar con la B corta, la B corta mayúscula. Es un conjunto de objetos matemáticos que se llaman vectores. Y tiene dos operaciones, una que se llama suma y otra que se llama producto por un escalar. Y para que sea espacio vectorial, tienen que cumplirse 10 propiedades, que son las que están acá. Chicos, nunca jamás en la vida les van a preguntar las 10 propiedades, pero como las vamos a usar todo el tiempo, cuando veamos el concepto de base, cuando hagamos combinación lineal, es que tenemos que conocer el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, tenemos un conjunto, miren cómo dice, objetos matemáticos que llamo vectores. Por ejemplo, los reales son un espacio vectorial. R2, el plano, también es un espacio vectorial.
R3 también es un espacio vectorial. Vamos a ver cómo son los elementos. Entonces, tengo objetos matemáticos que se llaman vectores. Y dos operaciones. Una que se llama suma y una que se llama producto. Y se tienen que cumplir estas 10 cosas. ¿Qué son? Que para todo U, miren, lo pongo así con una rayita arriba porque es un vector. En un espacio vectorial tenemos vectores. Si U pertenece a B y B pertenece a B, la suma pertenece a B. Esta se llama clausura, o se llama ley de composición interna. O sea, si sumo dos vectores de un espacio vectorial, me da como resultado otro vector. Si sumo dos vectores, me da un vector. Si sumo dos numeritos de R, que los puedo llamar vectores, me va a dar otro número en R. La suma es asociativa. Si hago U más B, o sea, hago socios, U más B más W es lo mismo que U más B más W. No demostramos nada, fíjense que solamente las enunciamos. Así que, y son propiedades que uno las usa, como que ya sabemos que la suma de números es asociativa. Esta, por ejemplo, elemento neutro. El elemento neutro en la suma de números es el 0. Ahora, si estuviera con pares ordenados, ¿cuál sería? ¿Por qué el elemento es el 0? Porque yo a cualquier número le sumo 0, por derecha o por izquierda, y el número sigue siendo el mismo. Ahora, si en vez de estar en R, estuviera en R2, o sea, estuviera trabajando con puntos del plano, ¿cuál sería el neutro? ¿Cuál sería el par ordenado neutro? El que se lo sumo a cualquiera y no me lo altera. ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Cómo 0,0. Claro, con el par ordenado 0, 0. Bueno, la propiedad dice, existe el 0 perteneciente a B, tal que para todo U perteneciente a B, U más 0 es lo mismo que 0 más U, y da U. Eso se llama elemento neutro. Opuesto. Bueno, acá le salió la raya como medio larga. No importa. Opuesto. El opuesto, por ejemplo, cuando sumo a números, el opuesto del 4 es el menos 4. Porque 4 más menos 4 me da el neutro. O sea, el opuesto es aquel que sumado al original me da el neutro. Entonces dice, si U pertenece a B, existe menos U que pertenece a B, tal que U más menos U me da el neutro. Son cosas como que ya sabemos. Conmutativa, hacer U más B es igual que hacer B más U. Fíjense en estas 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, la primera es ley de composición interna, pero después, desde la 2, la 3, la 4 hasta la 5, solo involucré a una operación, a la suma. Solo involucré a la suma. Que la suma es asociativa, que la suma tiene neutro, que la suma tiene opuesto y que es conmutativa. Las 4 cosas que hice con respecto a la suma. Ahora empieza a aparecer el producto. Producto por un escalar, por un número real. Entonces, si U pertenece al espacio vectorial, cuando lo multiplico por un número escalar, por un real, también pertenece a ese mismo espacio. O sea, también es una ley de composición interna. Yo al par 4, 5, lo multiplico por el número 2, me va a dar otro par del mismo espacio vectorial. Propiedad distributiva, que la conocemos todos. Si tengo U y B, que pertenecen al espacio vectorial, y un número escalar, un número real, se lo suele llamar escalar, miren, ven que acá dice escalar. Alfa por U más B es igual que alfa por U más alfa por B. Distributiva. Y hay otra distributiva más que es con respecto a los escalares. Si tengo alfa y beta escalares, hacer alfa más beta por U es lo mismo que hacer alfa por U más beta. Ay, acá hay un error. Acá es por U. Acá hay que poner U. No me salió con la raya. Esperen que lo pongo bien. Acá hay que poner por.
hacer alfa más beta por u es hacer alfa por u más beta por u. Todo esto lo vamos a usar después cuando hagamos una combinación lineal. Pero ¿por qué tan tranquila yo puedo distribuir? Porque estoy en un espacio vectorial. O sea, esto sería como el marco teórico. La 9 es la propiedad asociativa, pero respecto al producto. Si tengo alfa por beta por u, es lo mismo que hacer alfa por beta por u. Después yo ahora les voy a poner ejemplitos, no se preocupen. Y la última, que existe el elemento neutro en el producto, que es el 1. Si yo hago 1 por el vector u, me da el vector u. Esto se llama elemento neutro. Entonces, chicos, nadie les va a pedir enumerar estas 10 propiedades. Solo las tengo que saber. Saber que la suma es conmutativa, que es asociativa, que tengo un neutro, que tengo otro neutro en el producto, que puedo hacer distributiva, que de hecho todo el tiempo cuando hagamos ahora cuentas vamos a hacer distributiva. Todo porque estoy en un espacio vectorial real. Entonces, ¿qué se define como un espacio vectorial? Como un conjunto de vectores con dos operaciones. Si a ustedes les preguntan, ¿qué es un espacio vectorial? Es un conjunto de elementos que llamamos vectores en el cual están definidas dos operaciones. Una que se llama suma y otra que se llama producto. ¿Qué ejemplos tengo de espacios vectoriales? R. Los números reales forman un espacio vectorial real. R2. Los puntos del plano, el plano, forma un espacio vectorial real. Sus componentes son vectores que los definimos como pares ordenados. R3, el espacio. En R3 los componentes son ternas, tienen 3 componentes, A, B, C. El neutro sería el 0, 0, 0. Bueno, el conjunto de R3, de todos los vectores de R3, forman un espacio vectorial real. Estamos más o menos, yo sé que es plomo, no sé cómo hacer para divertirlos, pero bueno, hoy me van a tenemos que dar esto. Después empezamos a hacer más cuentitas, enseguida. Bueno, por ejemplo, hay un ejemplo que está en la práctica. En la práctica tampoco la tienen. No la tienen en la práctica. Si no, les subo la práctica también. Por ejemplo, el ejercicio 1 de la práctica dice, analizar si R3 es un espacio vectorial real. R3, sí, es un espacio vectorial real. Es larguísimo. Fíjense lo que es toda la demostración y todo esto. Todas estas hojas. Vamos a ir mirando un poquito. Analizar si R3 es un espacio vectorial real. ¿Qué tengo en R3? R3, fíjense, en R3, chicos, me paran si se pierden, si se duermen. Que encima lunes no tocó dar esto. ¿Qué tengo en R3? Tengo cada vector es una terna. Tiene 3 elementos, porque estoy en el espacio. Tengo el X, tengo el Y, tengo el Z. Tengo un vector U, X1 y 1Z1, B, X2 y 2Z2, W, X3 y 3Z3. ¿Cómo defino la suma? ¿Cómo se suma? El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y por supuesto que me da otra terna. Entonces se cumple la primera propiedad. La suma pertenece a R3. O sea, es ley de composición interna. ¿Qué tengo que demostrar? La primera, acá en realidad más que demostrar estamos enunciando. Se cumple la primera. Si sumo 2 ternas, tengo otra terna. La segunda era la asociativa. Propiedad asociativa. Miren lo que, chicos, nadie les va a pedir que haga esto. Si U y W son vectores de R3, hay que ver que U más B más W es lo mismo que U más B más W. Si tuviera que hacerlo, esto para R2, que acá está también enunciado, ¿cómo lo harían para R2? Para R2, en vez de poner 3 componentes, pongo 2 y hago todo igualito. Si lo tuviera que hacer para matrices, por ejemplo acá dice, para matrices de n por n, ni loco lo vamos a hacer. Bueno, acá en vez de poner un vector U, pongo una matriz.
de 2 por 3, otra matriz de 2 por 3, otra matriz de 2 por 3. Ustedes saben que si sumo dos matrices de 2 por 3, me da otra matriz de 2 por 3. Que la suma de matrices es asociativa. Bueno, todo esto, los vectores, las matrices, forman espacio vectorial real. Por ejemplo, ¿cómo está demostrada la asociativa? Esto. ¿Cómo está demostrado esto? Que U más B más W es lo mismo que U más B más W. Bueno, entonces pongo lo que es U, pongo lo que es B, pongo lo que es W. Sumo. Le sumo al otro y obtengo un resultado. Y sumo del otro lado, a ver, esa es una manera de hacerlo, es desarrollar este lado y da lo mismo. Y acá, a ver cómo está hecho. Bueno, acá está asociando, miren cómo hacen. Tengo el U, sumo el B más el W. Acá tengo sumado en este pedacito el B más el W. Me queda X1 más X2 más X3. Y 1 más Y2 más Y3, Z1. Bueno, como la suma de reales es asociativa, asocio acá adentro. Fíjense, asocio. Asociar es hacer socios. Cambio los paréntesis. Entonces tengo el X1 más el X2 más el X3. El 1 más Y2 más el Y3. Bueno, y que me da lo mismo. Si no les gusta hacerlo así, desarrollo este lado hasta el final. Desarrollo este lado hasta el final y vemos que son iguales. Como ven, es re pesado hacer esto. El neutro. ¿Cuál dijimos que es el neutro? El neutro es el 0, 0, 0. Si estuviera en R2, sería el 0, 0. Si estuviera en matrices, por ejemplo, si estuviera en matrices cuadradas de 2 por 2, ¿cuál sería el neutro? A ver, ¿cuál sería el neutro en matrices? ¿La matriz nula? La matriz nula de 2 por 2. Porque si a cualquier matriz le sumo la nula, me da la misma matriz. Bueno, acá es el vector 0, 0. El opuesto del X y Z es el menos X, el menos Y, el menos Z. Porque cuando la suma me da el 0. Si estuviera con matrices, el opuesto de la matriz A, B, C, D sería menos A, menos B, menos C, menos D. O sea, tengo que buscar aquella que cuando la sumo me da el neutro. Bueno, todo igual, todo así igual. ¿Cómo hago para multiplicar? Bueno, que es conmutativa. ¿Cómo multiplico por un escalar? Esto lo vamos a usar. ¿Cómo multiplico un vector por un escalar? Por ejemplo, alfa por U. Hago el alfa por el X, el alfa por el Y, el alfa por el Z. Y esto me da un vector de R3. La distributiva. Tengo que ver que alfa por U más B es alfa por U más alfa por B. Bueno, ¿qué hice? Primero hago U más B. Después distribuyo el alfa. Y como me queda números reales, los separo en dos. Esa es una manera. Si a ustedes no les gusta esta manera, desarrollo este lado, el primer lado, desarrollo el otro lado y veo que me da lo mismo. De las dos maneras, por ahí es más fácil eso, aunque por ahí puede ser un poquito más largo. Desarrollar un lado, desarrollar el otro, y ver que da lo mismo. La otra distributiva, la misma historia, alfa más beta por U, bueno, hago toda la cuentita. Y por último, bueno, la propiedad asociativa, lo mismo, y el 1. El 1 que sería el neutro del producto. Si estuviera trabajando con matrices, ¿cuál sería el neutro del producto? ¿Cuál sería la matriz? La matriz de identidad. La matriz de identidad. Perfecto. Perfecto. Entonces, chicos, esto lo fui rápido porque no tiene sentido que nos pongamos a hacer cada cosa. Y tampoco esto se los podemos pedir que lo desarrollen, porque es lo que sí necesitamos, yo necesito que lo sepan usar. Eso sí, que sepan usar estas propiedades, pero no que la definan. Y yo sé que la saben usar, porque todos sabemos hacer distributiva, todos sabemos sumar un 0, multiplicar un 1, pero fíjense que estamos trabajando en distintos lugares, en reales, en R2, que tengo pares, en R3, que tengo ternas, en matrices, bueno, acá está enunciado, por ejemplo, en Rn, que R a la n, que tendré NU+, ¿se imaginan que no vamos a hacer esto?
R a la octava, por ejemplo, que ni sé lo que es, pero cada componente va a tener, cada vector va a tener 8 componentes. Matrices de n por n, cada componente va a ser una matriz de n por n. Y en todos los casos se cumplen estas 10 propiedades. O sea, forman un espacio vectorial real. Más o menos algo se entendió. Yo sé que es aburrido, chicos, no necesito que me lo digan. Sé que es aburrido, pero no tengo otra manera, lo tenemos que dar como para tener en qué me baso. Ahora vamos a hacer un ejercicio con subespacio. ¿Está? A ver, si yo les dijera, ya sabemos lo que es un espacio vectorial real. ¿A qué les suena a ustedes subespacio? Es parecida a la palabra, pero dice subespacio. ¿Qué será un subespacio? ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer más práctico, vamos a hacer algún ejercicio. ¿A qué les suena subespacio? Por ejemplo, si yo digo conjunto, ¿a qué me suena subconjunto? ¿A qué me suena subconjunto? Y a un espacio dentro del propio espacio. Es un subespacio. Por ejemplo, un subconjunto es un conjunto metido del otro. Un subespacio es un espacio incluido en otro. Fíjense, se ha hecho un subconjunto no vacío de un espacio vectorial. Supongamos que H en sí mismo es espacio vectorial, con las mismas operaciones de suma y producto. Entonces decimos que es un subespacio. Este teorema, olvídenselo. No, este teorema no lo vamos a ver. O sea, un subespacio es un espacio incluido en otro. Entonces, si a mí me dan un conjunto y me dicen, demostrarme que es subespacio, yo tendría que demostrar estas 10 cosas. Las 10. Sin embargo, hay un teorema que no lo vamos a demostrar, solamente lo vamos a enunciar, que me evita demostrar las 10. Me da la condición suficiente para que exista un subespacio. Y dice, este teorema, que no vamos a hacer la demostración, pero ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos hecho uno, yo voy a hacerles otro en la pizarra. A ver si lo trae. Sí, acá lo trae. Así trabajamos un poco y no estamos tanto leyendo. Un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial es subespacio si se cumple que si U está en H y B está en H, U más B están en H. Y que si U está en H y alfa es real, alfa por U está en H. Ambas propiedades se pueden sintetizar así, que si U está en H, B está en H y alfa y beta son reales, alfa por U más beta por B pertenece a H. O sea, si el U está en H, el B está en H, el alfa es y beta son reales, si hago esta cuentita y me da en H, entonces puedo decir que H es un subespacio vectorial real. Fíjense, con demostrar 2 o una, esta sola, como ustedes quieran, me ahorro de demostrar las otras 10. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacerlo en la pizarra. Vamos a hacer un ejemplo y después miramos el ejemplo que está ahí. Ahí se ve, ¿no? A ver. El enunciado sería este. A ver, lo voy a escribir. Yo tengo R2. A ver si ahí se ve. ¿Se ve, chicos? ¿O lo sumo un poquito? Se ve, se ve, se ve. Sí, se ve bien. Se ve. R2 es un espacio vectorial real. Se cumplen las 10 cosas, con la suma y el producto. Demostrar o verificar que W, la pregunta es, si W, ¿qué es el conjunto de los pares? 0 y con I perteneciente a los reales,
es su espacio de R2. Esta es la pregunta. Si el conjunto de los pares 0 y es un subespacio de R2. A mí ya me dicen que R2 es un espacio vectorial real. Yo tendría que demostrar de estas las 10 cosas. Que la suma está en W, que es conmutativa, que es asociativa, que tiene neutro, que tiene opuesto. En vez de demostrar esas 10, voy a demostrar estas. Esperen que corro acá. Voy a demostrar esas 2, o que puede estar resumida en una sola, como ustedes quieran. Si se hace el lío con esto, yo puedo hacerla en 2. Vamos a hacerla en 2. La primera, yo tengo que demostrar que si U pertenece a W y B pertenece a W, entonces que U más B pertenece a W. Esto es lo que yo tengo que demostrar, que es la primera que está acá. Miren, chicos, esperen que a ver, la señalo acá con amarillito. Después, por ahí, cuando estemos más cancheros, en vez de hacer esas 2, lo resumimos en una, pero es lo mismo. Igual la segunda es muy rápida. Entonces, yo tengo que si U está en W y B está en W, tengo que ver que U más B está en W. Entonces yo les pregunto, si U está en W, ¿qué forma tiene ese U para estar en W? ¿Cuál es la condición para que esté en W? Que la primera componente sea un 0 y la segunda componente sea cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, si quieren le pongo I. Este sería U. Le puedo poner, vamos, no le pongamos sí porque se van a hacer. Vamos a ponerle K. Con K que pertenece a los reales. O sea, la condición de un vector para estar en W es que es un par, que la primera componente es 0 y la segunda es un número cualquiera. Yo sé que B también está en W. Entonces, la condición es que la primera componente sea 0 y la segunda Q. Con Q que pertenece a los reales. Esa es la condición para que estén en W. ¿Qué tengo que hacer? Ver si cuando lo sumo, la suma pertenece a W. A ver, ¿qué me da cuando sumo U más B? ¿Qué nos da cuando sumamos este más este? ¿Cómo se suma? 0 más 0. 0 más 0, que da 0. K más Q. K más. Como K es un número real y Q es un número real, este es un número real. Porque la suma de reales me da un real. Pregunta, este vector, nos vamos acostumbrando a cómo se llaman los elementos del espacio vectorial, se llaman vectores. Este vector está en W, cumple con la condición de estar en W, que la primer componente es un 0 y la segunda un número real. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Está o no está? Sí. Sí. Pertenece a W. Se cumplió la primera condición. La primera condición se cumplió. Vamos a ver la segunda condición. No sé si acá se ve. ¿Se ve si escribo ahí abajo? Sí, ¿no? Ahí abajo. Acá abajo. ¿Se escribo? Sí. Lo bajo un poquito. Yo creo que ahí se ve. ¿Me dice? Sí, se ve re bien. Se ve. Entonces, la segunda condición. Dice, si U está en W y alfa los reales, bueno, U tomo el mismo que tenía. El mismo. 0K. Y alfa
es un número real. ¿Qué tengo que hacer? Ver si alfa por ese U pertenece a W. Si cuando este U lo multiplico por un alfa, si da que pertenece o no pertenece a W. A ver, hagamos la cuentita. Alfa por el U. Acá tengo el U. A ver qué me da alfa. Alfa es un número cualquiera de los reales. Y U es un vector de R2. ¿Qué me da cuando lo multiplico? ¿Cómo se multiplicaba? Alfa por 0 y alfa por K. Y alfa por K. Como este es real, este pertenece a los reales. Entonces, chicos, alfa por U, ¿cumple el requisito de estar en W? ¿Cuál era el requisito? Que la primer componente sea 0 y la segunda un número. ¿Cumple con ese requisito? Sí. Pertenece a W. Entonces, ¿qué contestamos? W es un subespacio de R2. ¿Qué contestamos? ¿Cuál sería la respuesta? Que sí. Que sí, que W es un subespacio de R2, porque cumplió las dos condiciones. Vamos a hacer otro. Después miramos los que están hechos ahí. Vamos a hacer otro que yo tengo por acá. ¿Lo entendieron, chicos? Entonces, yo ya asumo que este es espacio vectorial. No me están diciendo que lo demuestre. Ya asumo, o sea, cumple los 10 axiomas. Pero me están preguntando si este, que es un subconjunto, son pares muy particulares. La primer componente es 0. Me pregunta si es un subespacio. Vamos a hacer. Ahora les voy a dar. En vez de R2, les voy a dar R3. Vamos a trabajar en R3. Y voy a tener ahora que W, en vez de pares, ¿qué van a hacer? En vez de pares. Van a ser ternas. Y van a ser ternas de esta manera. La primer componente es X, la segunda componente es 0, y la tercer componente es X más. Con X, que pertenece a los reales, pregunto si es un subespacio de R2. No, perdón, de R3. Me pregunto. La pregunta es, W formado de esta manera, ¿es un subespacio de R3? Bueno, hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién. Exactamente lo mismo. Aquí ponga, borré lo que no tengo. Sonamos. Miren, chicos, que se me desarmó se me desarmó, no se rompió nada. Se me desarmó la pizarra. No pasa nada. Ahora sigo escribiendo. No, Michelle, no pasa nada. Estaba muy cerrado. Ya va, Chicos, tienen que poner 10 lucas cada uno. Están rompiendo todo. Él es mi marido. Después pagan 2 cuotas. Las cosas que hay que hacer. Bueno, lo había puesto muy cerrado. X o 0, no, por eso se fue toda la mierda. No, calla. Es por 4. Anda. Es eso por 4. Encima me cargan en mi casa, miren ustedes. A ver. Disculpen, A ver. Bueno. X, 0, X más 1. Ustedes me dicen si se ve con X perteneciente a los reales, si es subespacio de R. ¿Se ven ahí? ¿Se ven? La Sí, puse profe. un poco más lejos. ¿Sí? Así se ve la pizarra completa. Perfecto. Sí, por ahí yo porque me creo que teniéndola más cerca la ven mejor y no. Las cosas, yo en el primer cuatrimestre no tenía pizarra y la verdad que me volví loca y digo, con la pizarra
Me siento como que estoy más cerca de ustedes, o más en el aula, no sé cómo decirlo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primera condición. Un vector U que pertenezca a W. ¿Cómo va a ser ese vector U que pertenezca a W? Fíjense cómo es. La primera componente es un número, la segunda es un 0 y la tercera, ese es el número más 1. Entonces, por ejemplo, yo le pongo K. Acá le pongo 0 0, y K más 1. claro. Con K que pertenece al otro. W que pertenece, B que pertenece a W. ¿Cómo es el B? La primer componente es Q, la segunda es 0 y la tercera Q más 1. Con Q que pertenece al otro. ¿Qué tengo que ver para que sea subespacio? Que cuando hago U más B, el resultado pertenezca a W. O sea, que cumpla con la condición, que tengo un número, que tengo un 0 y que tengo ese número más 1. Bueno, ¿cómo sumo en R3? Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Entonces, ¿qué me da la primera? K más Q. ¿Qué me da la segunda? 0 más 0. ¿Qué me da la tercera? K Más 1 más Q más 1. Exactamente. Ahora, ¿cumple este vector U más B el requisito para estar en W? ¿Cumple o no lo cumple? Fíjense cuál era el requisito, que acá tenía un número, acá tenía un 0, acá en realidad lo que tengo es K más Q más 2. ¿Cumple el requisito de estar en W? Para mí no. La última es más 2. ¿Por qué? Porque para estar en W tengo que tener un número, por ejemplo, si acá tengo un 5, acá tengo un 0, acá tengo que tener un 6. Si acá tengo un 10, acá tengo un 0, acá tengo que tener un 11. En cambio acá tengo un número, tengo un 0 y tengo el número más 2. No pertenece a 2. Por lo tanto, no es subespacio. Ni me vale la pena demostrar la segunda, porque ya que no se cumple la primera, no es subespacio de R3. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? A ver, acá hay otro ejemplito para que hagamos, hay otro. Bueno, este es medio parecido, miren el que está acá. X y Z con la segunda componente 0. X y Z, la segunda componente 0. O sea, ¿cómo son los vectores de U? Tiene un numerito, un 0, otro numerito. Un numerito, un 0, otro numerito. Cuando lo sumo, me va a dar que sí pertenecen a H. Acá lo llama H en vez de W. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren que lo miremos? Fíjense, el U es un numerito, yo lo llamé K, acá lo llamé X1. 0, y yo lo llamé cualquier otra cosa, U. Acá otro numerito, K sub 1, K sub 2, 0, y cuando la sumo, el requisito para estar en H es que la componente del medio sea 0. Me da. Y lo mismo me da cuando multiplico por una escala. A ver este, o sea, este sí es su espacio. Miren este. A ver, miren. A ver si se animan a pensarlo solos. H es un conjunto de matrices de 2 por 2, cuya componente está la 2, 2, vale 1. A ver si es subespacio, ¿cómo lo haríamos? No está hecho, está explicado. A ver, ¿quieren que lo haga yo? Ver si es subespacio de R2 por 2. A ver, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer. Porque es un ejemplo visto de matriz. Con matrices que yo lo que hice fue con vector. Entonces, R, ahí se ve, ¿no? 2 por 2 es espacio vectorial.
lo llama ahí H, que es el conjunto de matrices. Que acá tengo un número, acá tengo otro número, acá tengo otro número, acá un número. Que dice A, B y C reales. La pregunta es si H es subespacio de R2 por 2. Bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace un ratito, con vectores, pero en vez de vectores, ahora, los vectores se llaman vectores, pero en vez de ser ternas o duplas, son matrices. A ver, mi matriz que la puedo llamar U. Como son matrices, uno por ahí la llama así, pero ustedes la llaman como se les ocurre. Mi matriz U tiene un número, otro número, otro número y un número. La letra que se les ocurra poner. Por ejemplo, le pongo P, Q, R, U. Con P, Q y R perteneciente a los demás. Esa sería mi matriz U. O si quieren le ponen un U11, U12, como quieran, como les guste más a ustedes. Y mi matriz B va a ser S, T, B, no le pongamos, pongámosle W y U. Con S, T, W perteneciente a los demás. Por ahí hubiera sido como más formal poner U11, U12, U21, como ustedes quieran, chicos, a mí me da igual. Profe, ¿el espacio 1, 2 y el 2, 1 nos tienen que ser iguales? Aparecen como 2B. O sea, A, B, B1 aparece, me parece. ¿Dónde me estás diciendo? Ahí cuando presentás. Mira, tenés razón, estos son iguales. Mira, sí, tenés razón, lo miré a la mejor. Bueno, gracias. Entonces acá le pongo Q, le pongo el mismo, y acá le pongo, tenés razón, yo porque le estaba dando bolilla a la otra cosa, al otro caso. Gracias, gracias. Ni lo había mirado, de apurar. Bueno, ¿qué tengo que ver? Sumar a la matriz U la matriz B y ver si esta matriz resultado pertenece a H. A esta matriz le tengo que sumar esto. O sea, lo que tiene en particular que esta componente es igual a esta y acá hay 1. A ver, ¿qué nos da la suma? ¿Se acuerdan cómo se suma? Están en el mismo lugar, la primera con la primera. ¿Cómo me daría la suma? A ver, díganme ustedes cómo me va dando P la más suma. S, Acá, P más S. Q más T, Q más T, Q más T y 2. T. O sea, dan iguales y acá. 2. Pregunta del millón. ¿Esta matriz pertenece a H? ¿Cuál era el requisito? Que esta sea igual a este, que esa dijiste vos que yo no me había dado cuenta, y acá, ¿qué tendría que tener? ¿Qué tendría que tener acá? Para que pertenezca a H. ¿Cuál Debería es el ser 1. Un 1. 1? Y me dio un 2. Entonces, no pertenece, no es subespacio. Tendría que tener un 1 y tengo un 2. Entonces, no es subespacio. Bueno, acá está dicho de otra manera, pero ¿se entendió? ¿Se entendió, chicos? Entonces, vimos lo que es un espacio vectorial. Un conjunto de elementos que se llaman vectores que cumplen 10 propiedades. El neutro, la asociativa, el opuesto, la distributiva. Y un subespacio, que es un espacio más chiquito metido adentro del otro. Eso es un subespacio. En vez de demostrar las 10, con demostrar esas dos, ya.
vamos hasta acá. Medio plomazo, pero vamos entrando como en algo un poco más aliviadito. Ahora, a ver qué es una combinación lineal. A mí por ahí, cuando hacíamos operaciones elementales de formación profesional, por ahí se me escapaba y les decía, a una fila, les dije más de una vez que se me escapó, a una fila la puedo expresar como combinación lineal, se me escapó eso, y ustedes no sabían lo que era combinación lineal, en realidad era que una fila le podía sumar otra, o la suma de otras dos, Eso es una combinación lineal. Entonces, esto vamos a ver ahora combinaciones lineales de acá a morir. Dice, sean B1, B2, Bn vectores de un espacio vectorial B. Llamamos combinación lineal de esos vectores a cualquier vector de la forma B igual a alfa por B1 más alfa por B2 más alfa n por B. Esto es una combinación lineal. Después voy a ver este ejemplo, yo voy a empezar con un ejemplo más sencillo, y después vamos a eso. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo más sencillo para empezar a ver. Y vamos, este concepto de combinación lineal lo vamos a usar, pero muchísimo. La pregunta del millón sería, ¿cualquier vector lo podré expresar como combinación lineal de otros dos? Esa sería la pregunta del millón. Ahora yo les voy a dar un ejemplo, después vamos a ver los que están ahí, pero prefiero ir más lentamente. A ver, por ejemplo, ¿cómo hago? Van a ver que acá nos aparece un sistema. Ahora después lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo tengo este conjunto. Este conjunto es formado por los vectores 1, 2, menos 2, vamos a ponerle 6. Son vectores de R2, que es un espacio vectorial real. Entonces, lo puedo graficar. Los voy a graficar. Acá tengo colorcitos. Los voy a graficar. Se ve ahí, ¿no? Lo que estoy haciendo. 1, 2. ¿Cómo lo grafico? 1, 2. Como hacíamos los complejos, ¿se acuerdan? Supónganse que a este lo llamé U y a este lo llamé. Acá tengo el U. Y menos 2, 6. Menos 2, 3, 4, 5. Y a este es mi vector. Entonces, quiero expresar al vector A de coordenadas 1 menos 1, menos 1, 1, al vector A de coordenadas menos 1, 1, como combinación lineal de los vectores de S. ¿Qué quiere decir? Lo voy a dibujar a este vector, menos 1, 1. El menos 1, 1 está aquí. Y este es mi vector A. Quiero expresar al vector A como combinación lineal de los vectores S. ¿Podré, siempre podré o no podré? Me voy acercando a un concepto importante. ¿Y qué es expresar como combinación lineal? Miren lo que dice acá. Es expresar al vector de esta manera. Es encontrar los escalares alfa 1, alfa 2, alfa n tal que el B lo pueda poner alfa 1 como el B1, alfa 2 como el B2. O sea,
yo quiero poner lo siguiente. Quiero expresar al vector A como alfa por el U más beta por el B. Lo que quiero es encontrar alfa y beta. Si los puedo encontrar, voy a decir que A es combinación lineal de U y de B. ¿Cómo hago? Acá pongo A. Acá pongo el alfa por el U más el beta por el B. ¿Me van siguiendo, chicos, lo que estoy haciendo? Yo tengo estos dos vectores de R2 y me dice, expresa este vector verdecito como combinación lineal de esos dos. ¿Qué significa? Encontrar alfa y beta tal que se cumple esta igualdad. Bueno, como estos son de un espacio vectorial real, yo puedo hacer distributiva, puedo sumar. Miren lo que voy a hacer. Díganme si se ve. Menos 1, 1. Voy a hacer distributiva acá adentro. ¿Por qué puedo hacer distributiva? Porque estoy en un espacio vectorial. Se cumple la propiedad distributiva. Entonces me da que 1 por alfa es alfa. 2 por alfa. Más. ¿Me van siguiendo, no? Lo que estoy haciendo. Menos 2 por beta. 6 beta. Voy a borrar allá arriba para seguir con las cuentas. Vamos a borrar acá. Seguimos con las cuentas. ¿Qué apliqué ahí? Acá. Apliqué la propiedad distributiva, que es una de esas 10 propiedades. La puedo aplicar porque estoy en un espacio vectorial. ¿Qué voy a hacer después? Menos 1, 1. ¿Qué puedo hacer acá? Sumar. Puedo sumar porque estoy en un espacio vectorial. La primera con la primera, la segunda con la segunda. Entonces, alfa menos 2 beta, coma, 2 alfa más 6 beta. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Qué hago ahora? ¿Cuándo este vector va a ser igual el del lado derecho a igual al del lado izquierdo? ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales? Cuando alfa y beta sean igual a algo, supongo. Claro, pero ¿cómo serían iguales? Fíjense, acá esta es la primera coordenada, segunda coordenada. Primer coordenada, segunda coordenada. ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales esos dos? ¿Qué tendría que pasar? Que el alfa menos 2 beta. Tiene que valer menos 1. Y 2 beta más 6, 2 alfa más 6 beta tiene que valer 1. 2 alfa más 6 beta igual a 1. Y fíjense en lo que me quedó. Me quedó un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Me suena algo? ¿A qué me suena? Al sistema de ecuaciones lineales. Claro. Este es muy fácil para resolver. Pero después vamos a ver que por ahí ese sistema me queda de 3 por 3. Entonces puedo hacer operaciones elementales. Entonces, este es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Podría armar la matriz de los coeficientes, podría hacer todo. Acá lo vamos a hacer por sustitución, por lo que ustedes aprendieron en la escuela. A ver, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Lo podés hacer por suma y resta, ¿no, profe? Dale, por suma y resta. ¿Te gusta? ¿Qué harías por suma y resta, por ejemplo? Te quedaría 3 alfa más 4 beta igual a 0. Sí. Y después, ¿cómo se dice? Paso por el otro lado, por ejemplo, el menos 6 beta. Claro. Paso Sí, dividiendo el 2, me queda todo Por eso el igual método que ustedes quieran, sumas y restas, por lo que quieran. Por ejemplo, yo voy a hacer así. Lo que vos me dijiste está perfecto.
¿qué me va a quedar? 2 por alfa, me va a quedar 2 por menos 1 más 2 beta más 6 beta igual 1. Entonces me queda 4 beta más 6 beta, 10 beta. Menos 2 lo paso para el otro lado, queda igual a 3. Díganme si me confundo. Y me quedó que beta vale 3 décimos. Beta vale 3 décimos. Y alfa lo reemplazo hacia arriba. Yo quería que me queden cuentas lindas, pero no importa. 2 por 3 décimos son 6 décimos. 6 décimos menos 10 décimos menos 4 décimos. No importa lo que da. Entonces, lo que a mí sí me importa, sí me recontra importa, que yo pude poner el vector A, lo pude poner como menos 4 décimos por el vector U más 3 décimos por el vector B. ¿Podría hacer la cuenta a ver si no nos confundimos? Creo que está bien, ¿no? A ver, menos 4, a ver acá, menos 4 décimos. Menos 6 décimos, menos 10. Creo que el alfa da distinto, creo. Medio menos 2 quintos, capaz me confundí. A ver, sería menos 2 quintos. A ver, 2 alfa. Es lo mismo, pero simplificado, profe. Ah, claro, es simplificado. Ah, sí, mala mía, disculpas. No, está bien. No, es que yo me confundo con las cuentas. Menos 2 quintos por. Fíjense, chicos, hagan la cuenta, hagamos la cuenta. Menos 2 quintos por el U. El U era, ¿cuánto era el U? Era el 1, 2. Más 3 décimos por el B. ¿Quién era el B? Menos 2, 6. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Me tiene que dar el A. Menos 2 quintos. Menos 6 quintos son menos 10 quintos. Menos 1. Menos 4 quintos. A ver, si menos 4 quintos. Más 18 décimos. Menos 4 quintos son menos 8 décimos. Más 18. Esta cuenta no me da. A ver. Menos 4 décimos. Menos 8 décimos. Más 18 décimos, 10 décimos, que es perfecto. No, tiene que dar 6. A ver, espérate, lo dejo con décimos. Menos 4 décimos. Por 2 es menos 8 décimos. Y acá, más 18 décimos. 18 décimos menos 8, 10 décimos. ¿Cuánto era? ¿1 cuánto era? 6. ¿Está bien esto, chicos? El U era el 1, 2, ¿no? Y el B, el menos 2, 6. ¿Está bien esto? Sí, profe. A ver, y da la cuenta, ¿cuánto me tiene que dar acá? Me tiene que dar menos 2, 6. Fíjense si da la cuenta. Menos 4 décimos. Menos 6 décimos. Menos 10 décimos. Que da... No da. Hay algo que está mal. Profe, ¿por qué tiene que dar menos 2? Claro, no tendría que dar menos 1, Tiene 1. que dar el vector. No tiene que dar, perdón. Yo me estoy equivocando. No tiene que dar el A. El A es menos 1, 1. Sí, está perfecto. ¿Quién era el A? Este es el A. El A, estoy verificando que está bien la combinación lineal. Menos 4 décimos, menos 6 décimos, menos 10 décimos, menos 1. Menos 8 décimos, más 18 décimos, 10 décimos, 1. O sea que está perfecto. Yo lo que quería buscar era el A como combinación lineal del U y del B. Y es lo que me da. Ahora, la pregunta es, ¿siempre podré expresar un vector como combinación lineal de otros dos? ¿Siempre? Vamos a ver los ejemplos que está acá y vamos a ver después otro ejemplo para que vean que no siempre pasa eso. Fíjense acá cómo está. Esta matriz está expresada como combinación lineal de otras dos. Dice que 3 veces esta más 2 veces esta. Si yo hago la cuenta, menos 3,
a cada 0 más 2. Bueno, este ejemplo no me interesa mucho, pero sí me interesa algo, que es muy parecido al que hicimos recién, pero en R3. Dice, analizar si este vector es o no combinación lineal de estos 3 vectores. Entonces, yo a este vector tengo que encontrar el alfa, el beta y el gamma y hacer todo lo mismo que yo hice recién. ¿Qué haría primero? Distributiva. Después sumo. Después igualo. A ver, ¿quieren hacerlo el sistema? Fíjense, hago distributiva. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Acá no lo voy a graficar. Después vamos a ver un ejemplo en el cual no se pueda. Para que no se crean que siempre se puede. Fíjense, yo tengo que expresar al vector menos 2, 4, 5 como combinación lineal del 3, 0, menos 1. Yo porque quiero que hagamos estos pasos que son los que a veces se confunden. Más el beta por 1, 2, 0. Más el gamma por 0, 4, 1. Es lo mismo, chicos, que hicimos recién, pero en R3. Bueno, ¿qué hago primero de todo? ¿Qué habría que hacer primero de todo? Acá ya está puesto el resultado, por eso quiero que lo hagamos paso a paso. Primero sería distribuir cada una de las variables. Muy bien, primero distribuir. Entonces meto 3A, 0 menos A, más beta, 2 beta, 0, más 0, 4 gamma, le ponen las letras que ustedes quieran, no es obligación poner. Estoy haciendo lo mismo que hice en R2, exacto. Distribuyo. Ahora sumo. Primera con primera con primera, segunda, segunda con segunda, entonces me menos 2, 4, 5, igual. Primera con primera, más 0 que no lo pongo. Pongo. Segunda, 0. Con segunda, con la segunda. Coma. Tercera, más tercera. ¿Llegamos bien hasta acá, chicos? ¿Llegamos hasta acá? ¿Se entendió lo que hice? Porque este es el proceso que vamos a tener que hacer todo el tiempo. Por eso le doy tanto, hago tanto hincapié en esto. Entonces, ¿cómo me queda mi sistema? Que 3 alfa más beta vale menos 2. Que 2 beta más 4 gamma vale 4. Y que menos alfa más gamma vale 5. Ahí me quedó un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Llegamos bien hasta acá? Profe. Fíjense, chicos, en el sistema anterior que yo borré, que encontré una única solución. ¿Qué tipo de sistema era? Era de 2 por 2. El rango era 2. Las incógnitas eran 2 y obtuve una única solución. ¿Qué tipo de sistema era? ¿Cómo lo llamaría Roger Frobenius a ese sistema? Que tuve una Compatible única determinado. Yo lo que voy a buscar para encontrar un vector como combinación lineal de otros es que el sistema sea compatible determinado. Porque si es incompatible, no encuentro solución. Y si es compatible indeterminado, quiere decir que hay infinitas. Y lo que necesitamos es que sea una única solución. Acá estamos relacionando todo con sistema. Bueno, acá nos quedó este mismo sistema que yo hice ahí. Resolviendo, bueno, no lo resuelven acá, resolviendo,
¿Cómo lo resuelven? A ver, díganme ustedes cómo lo resolverían. ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué haría? La matriz de los coeficientes. ¿Cuál sería la matriz de los coeficientes? La matriz, en vez de tener 3, 1, 3, 1. 2, 4, menos 1, 3, 1. 1, te estás olvidando de una columna. A ver, sería, la matriz A sería 3, 1. 3, 1, 0. Ahí está. La otra, 0, 2, 4. Y la otra, menos 1, 0, 1. Y el B, los términos independientes, sería menos 2, 4, 5. Las incógnitas son alfa, beta. Lo resuelven por como ustedes quieran, por operaciones elementales, por Kramer, por como ustedes quieran, y me da 3 soluciones. Nos da que el alfa vale 6, que el beta vale menos 20 y que el gamma vale 11. ¿Cómo lo compruebo? Que es lo que yo quise comprobar y me equivoqué, estaba buscando otra cosa. Fíjense, 6 por el primero, menos 20 por el segundo, más 11 por el tercero, me tiene que dar el vector original. ¿Qué quiere decir? Que yo expresé el vector menos 2, 4, 5 como combinación lineal de estos 3 vectores. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Siempre podré expresar un vector como combinación lineal de otros? Por ejemplo, al vector 1, 3, ¿lo podré expresar como combinación lineal de estos dos? Vamos a hacerlo. Entonces, hasta ahora, los dos que pude resolver porque el sistema era compatible determinado. Única solución. Vamos a ver qué me pasa con esto. Hacemos esto. Profe. Estoy contenta. ¿Eh? Profe, ¿me podría Dale. explicar, por favor? Porque lo único que no entendí es el paso número 3 del procedimiento. Si podría, ¿qué cosa? El paso número 3 es lo único que no entendí. ¿Cuál es el número paso número 3? Ese, sí. Este. No, anterior. Este. Antes. El anterior. No te escucho bien. Si podés hablar un poquito más cerca, Agustín, del micrófono. Arriba, Mirta. Arriba. Tercer término. Abajo. Ah, El tercero. fíjate, Agustín. Acá distribuí. No. Abajo. El tercer renglón. Abajo. Sumé la primera con la primera con la primera. Son 3 vectores de 3 componentes y los sumé. 3 alfa, más beta, más 0 gamma. Acá, Agustín, acá está. Fíjate, suma la primera con la primera de este con la primera de este. Listo, ok. La segunda con la segunda con la segunda. ¿Seguro, Agustín? Perfecto, sí, más que entendido ahora. Y después lo igualas. Y ahí te queda el sistema. Excelente. Ahora vamos a hacer otro. Estoy contenta porque me parece que estoy llegando a lo que yo quería. Ahora, vamos a hacer ese que está ahí de R2. Me dice, ¿puedo expresar al vector 1, 3 como combinación lineal de estos dos? 4 menos 8. Supongamos que este es el 1. Y el otro es menos 1, 2. Este es el 1. Lo voy a graficar. Lo hago chiquitito para que me entiendan. 4. 1, 2, 3, 4, menos 8. Profe, el primer número de U, el primer elemento es un 4. Sí, 4. Mira, acá míralo en la pantalla también. Mi letra está cada día peor. Este es el 4 menos 8.
Y el otro es 1 menos 2. Y acá, en la misma recta, encontré... Profe, es menos 1, 2. Sí, A menos 1. Pero estoy al revés de la... Menos 1, 2. Y yo hice 1 menos 2. Bueno, igual es lo mismo. Menos 1, 2. Esto de acá. Este es el... Yo trato de mirar la pantalla, mirar acá, y me hago el... Bueno, acá tengo el U, acá tengo el B, y el vector que nos piden es el 1, 3. 1, 3. Supongamos que este lo llamo H. Entonces me dice, expresa el vector A como combinación lineal del U y del B. Como el primero que hicimos, estamos en R2. Entonces, al vector A, o directamente lo ponemos los numeritos, al vector 1, 3, lo voy a poner como alfa por el 4 menos 8, más beta por el menos 1, 2. Igual, igual, igual. Empiezo de la misma manera. Exactamente igual. Quiero encontrar el alfa y el beta para que el vector 1, 3 se exprese como combinación lineal de estos dos. Los mismos pasos. Primer paso. Distributivo. Claro, igual. Entonces acá voy a tener 4 alfa menos 8 alfa más menos beta 2 beta. Acá viene Agustín, el que te perdiste. Agustín, ahora sumo primero con primera. ¿Eh? ¿Está? Sí. Gracias. Entonces, 1, 3. Me queda la primera con la primera. 4 alfa menos beta. Y la segunda, menos 8 alfa más 2 beta. Y ahora igualo. 4 alfa menos beta igual a 1. Menos 8 alfa más 2 beta igual a 3. Todo lo mismo. Acá me quedó un sistema, lo hago por el método que se les ocurra, por operaciones elementales, por sustitución, por lo que ustedes quieran. Estos que son de 2 por 2, normalmente uno hace, como me decían ahí, por sumas y restas, por sustitución, por lo que quiera. Por ejemplo, despejo el beta de acá. Y me queda que 4 alfa menos 1 es igual a beta. Lo pasé el beta para acá y este para acá. Y ahora sustituyo el beta acá abajo. Y nos queda que menos 8 alfa más 2 por beta, más 2 por 4 alfa menos 1, vale 3. Borro acá arriba, para que se vea mejor. Borro acá arriba. ¿Hasta cuentita llegamos? Beta es 4 alfa menos 1, entonces me quedo menos 8 alfa más 2 por beta, pero tiene beta 4 alfa menos 1. Entonces me queda menos 8 alfa más 8 alfa menos 2 igual a 3. Tatán, tatán. ¿Qué me quedó? A ver, menos 8 alfa más 8 alfa. A ver, paso este para el otro lado. Este vale 5. Y menos 8 alfa más 8 alfa, ¿qué me da? 0 me da.
0. Te da 0. Fíjense que esto es un absurdo. ¿Eh? Me queda que 0 es igual a 5. Pero para que ustedes lo entiendan mejor. Si yo pongo así, 0 alfa, a ver si así lo entienden mejor. Menos 8 alfa, más 8 alfa. Que no tiene igual a- solución. Claro. ¿Qué me quedó? ¿Qué valor? A ver, yo les pregunto. ¿Qué valor de alfa puedo encontrar yo que reemplazándolo acá me dé 5? No, ninguno. No hay valores. No existe solución. El sistema es incompatible. El sistema es incompatible. No pude expresar este vector como combinación lineal de estos dos. ¿Y por qué me pasará? A ver si miramos el grafiquito. ¿Qué notan en el gráfico de los vectores U y B? Bueno, acá está hecho, acá está todo hecho, en forma matricial. ¿Que tienen la misma pendiente? Que están en la misma línea. Fíjense qué relación hay entre ellos dos. Mírenlo bien fijo. Uno es el ¿Qué 4. combinación lineal de U? Claro. Fíjense que hay una relación entre estos dos. Si yo a Son proporcionales. lo multiplico por menos un cuarto, me da este, ¿no? O lo divido por menos 4. O a este lo multiplico por menos 4. Menos 1 por menos 4, menos 2 por menos 4. Esos dos vectores son uno que depende del otro. Hay uno que depende del otro. Y se van a llamar linealmente dependientes. Yo no quiero dar este concepto hoy, pero sí quiero que se fijen. En un caso, cuando uno iba para un lado y el otro para el otro, o sea, eran independientes entre sí, pude expresar el vector como combinación lineal de esos dos. Cuando me pasa esto, el sistema me queda incompatible. Cuando uno, ¿por qué? El rango de la matriz va a quedar 1, porque una se va a anular. Entonces, cuando un vector depende del otro, y nos va a aparecer este concepto, dependencia, independencia lineal. No quiero empezarlo ahora porque es un concepto importante, pero gráficamente, cuando un vector depende de otro, cuando me pasa eso en el gráfico. Cuando no depende, o sea, cuando son independientes, cuando uno va para un lado y el otro para el otro. En ese caso, puedo expresar a cualquiera como combinación lineal de ellos dos. Cuando me pasa esto, no puedo. El sistema nos queda incompatible. El rango de A va a dar 1 y el rango de A' va a dar 2. Si lo hiciera, viste, por rango. Se me va a anular, me va a quedar 0, 0 y un numerito. Una consulta. Bueno. Siempre, ¿Cómo? una consulta. Sí, Pablo. Siempre que tengamos entonces la combinación lineal y sean dependientes, nunca vamos a poder tener otro vector. Exactamente. Okay. Nunca vas a poder otro vector expresarlo como combinación lineal de esos dos. Y esto está súper unido a este concepto que viene de vectores dependientes o independientes. Profesora, si los vectores son independientes, disculpe, si los vectores son independientes, ¿siempre va a haber una solución única? Siempre va a haber una solución. Porque el rango de A va a ser siempre igual que el rango de A'. En cambio, cuando son dependientes, no voy a poder encontrar la combinación lineal. Entonces, esta definición, que es una definición y después tenemos que hacer un teoremita formal, no se las quiero dar hoy, pero ya me quedo contenta que entendieron geométricamente qué significa. Cuando un vector depende del otro, están en la misma línea, pasa lo mismo en R3, lo que pasa es que no lo podemos graficar. Ahí se llaman linealmente dependientes y no voy a poder expresar ningún vector como combinación lineal de ellos dos. En cambio, cuando y ahí son
están en distintas direcciones, son independientes. Y ahí viene unido el concepto de base. Entonces, la clase que viene vamos a dependiente, independiente, y ahí viene lo que es una base. Teorema, hay 2 teoremitas, y el concepto, bueno, esto, base, es muy importante. Vamos a llegar hasta ahí, hasta base. Pero yo me doy cuenta si hoy, esta era la clase terrible, en la que viene hay unos teoremitas, pero hacemos más ejercicio. Me quedo contenta si se entendió lo que es combinación lineal, y cuándo puedo y cuándo no puedo expresar un vector como combinación lineal de otros. Eso se entendió, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, chicos, dejamos acá. Si me quieren preguntar algo, yo tengo todavía hasta y media, entro en la otra materia, pero no quiero darles este concepto, quiero que sí que lo tengan incorporado, pero lo formalizamos con la definición. Tenemos que dar eso, acá hay un ejemplo igualito. Bueno, acá hay uno de un homogéneo. Vos, Silvia, me preguntaste siempre que el número de incógnitas sea igual que el número de ecuaciones. Silvia, que me dijiste siempre me va a dar, creo que Silvia me preguntó. Si el rango, todo va a depender de Roger-Frobenius. Si el rango de A es menor que el número de incógnitas, te va a dar compatible indeterminado. Después vamos a verlo eso en la clase que viene. Está este ejemplo, fíjense, de 3 vectores, si son linealmente dependientes o independientes. Lo vemos en la clase que viene, pero quiero formalizar la definición. Pero me quedo contenta con que entiendan el concepto de cuándo son dependientes y cuándo son independientes. Y cómo lo hacemos para averiguar. Bueno, y todo vamos a usar para todo Roger-Frobenius. Entonces, por hoy dejamos, salvo que me quieran preguntar algo. Si me quieren preguntar algo, encantado. Nos faltó la tercera condición de hoy. ¿Se acuerda que eran 2 condiciones? Y faltaba la tercera, que dijo que iba a estar la misma. Ay, que dije, ya no me acuerdo lo que dije, Silvia, ¿cómo? No, creo que la tercera era la combinación de las 2. Para subespacio. Claro, sí, Esta, nos faltó una. Yo lo hice con estas 2. Esta es como una síntesis de las 2, Silvia. En vez de hacer que la suma pertenezca y el producto por un escalar pertenezca, se puede sintetizar en esta. Algunos lo hacen así, si les gustó así, ni la tengan en cuenta. Por ahí es más fácil hacerlo así. Esto era para subespacio. Sí, cierto. Está bien. Son 2 condiciones, si esta vez que acá dice se sintetizan en esta. O usás estas 2, o usás una sola. ¿Qué tiene de bueno esta? Que por ahí cuando ya me da que la suma no pertenece, ya no hago la segunda. Así que sería más o menos lo mismo. ¿Está bien, Silvia? Sí, ahora sí, gracias. Vale. Bueno, entonces hoy aprendimos espacio vectorial, subespacio, combinación lineal. ¿Y qué, intuitivamente, qué quiere decir que un conjunto de vectores sea dependiente? Después formalizo la definición. Linealmente dependiente o linealmente independiente. Y ahí es cuando puedo expresar otro vector como combinación lineal. Pero esto lo vemos, o sea, yo voy a colgar esto, vamos a arrancar desde acá. Desde acá arrancamos la clase que viene. No creo que no sé si lo vamos a poder terminar la clase que viene, que apunte. Coordenadas, base canónica, bueno, por ahí lo terminamos el otro lunes. Después nos queda transformación lineal y autovectores y autovalores. ¿No? ¿Cuándo es el parcial, chicos? ¿Tienen la fecha del parcial? No. ¿Es el 28 también? No. ¿No se acuerdan? Creo que era el 28. El 28, el mismo día que Mateo. Bueno, entonces dejamos acá y nos vemos el miércoles. Si pueden mirar un poco, yo hoy mismo lo cuelgo. Esto lo cuelgo aunque sea para ustedes. O le digo a Nora que lo cuelgue. ¿Listo? Gracias. Chao, chicos. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, nos vemos el